Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nos aprovechamos de su ego, básicamente. Dijimos, vale, a estos políticamente no los atraemos, pero si les prometemos un escenario gratis, con un número X de público bastante elevado y tal, y les atacamos un poquito ahí como nos gusta lo que haces y tal, esto nos va a servir para atraer gente. Y como nosotros le habíamos tocado los huevos y era un poco como ceder a nuestro chantaje, no le salió de los cojones reunirse con nosotros. Entonces nos mandó a unos mindundis, unos muy hijos de puta. Vinieron unos operarios municipales, nos plantaron unas vallas alrededor, como un zoo, pero es que aparte, claro. Muy buenas a todos. Hoy os voy a hablar de un hecho que es muy importante en mi vida. Es tan importante, de hecho, que es el único factor de mi vida como izquierdista del que no reniego, ni del que no se me ocurriría renegar en ningún momento. Y esto es la acampada contra la pobreza de Vigo. Fue un movimiento que se generó en el año 2017 y que duró pues como hasta el año 2019, podríamos decir. Y básicamente fue una acampada reivindicativa delante justo del Ayuntamiento de Vigo, en una plaza muy grande que hay ahí, que se llama la Plaza del Rey, y que tenía como único fin tener una reunión con el alcalde de Vigo, don Abel Ramón Caballero Álvarez, para proponerle un plan de acción que se dividía en dos partes. Por un lado, para poder ayudar a familias que estuviesen en riesgo de acabar en la calle en unos meses o en plazo de un año, y por otro lado, ayudar a personas que estuviesen en una situación de calle ya cronificada, es decir, que fuese una cosa ya habitual que la calle fuese su hogar, digamos. Y no reniego de aquello porque, si bien es cierto que yo, a través de haber conocido en aquella acampada a una persona, acabé militando en un partido comunista, aquella acampada no tenía un color político. Yo, aunque hoy en día no comparta los pensamientos y los planteamientos de la gente de izquierdas, sigo pensando que si hay alguien en la calle y hay posibilidad de hacer un albergue en condiciones, pues que se haga en condiciones, joder, no que se haga una porquería a medio hacer y con unas condiciones draconianas de las que ahora hablaremos. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito. En la Plaza del Rey ya había habido alguna historia de acampadas previas. Cuando fue el movimiento del 15M, la acampada reivindicativa se montó allí. No tenía nada que ver, era mucho más multitudinaria y, bueno, era otra cosa completamente distinta. Aún duró bastante. Y después, muchos años después, pues os estoy hablando de que si la acampada esta en la que yo estuve empezó en 2017, pues en el invierno de 2016 y la Nochebuena de 2016, una familia pasó allí la noche porque la iban a desahuciar. Entonces, bueno, como para visibilizar el caso, durmieron allí. Entonces yo recuerdo, cuando se montó ya la acampada de la que os estoy hablando ahora, la que yo estaba, yo pasaba por allí, por una calle cercana, porque yo iba a dormir a casa de mi novia de aquel entonces. Y entonces yo veía allí unas tiendas y decía, ya están aquí estos pesados otra vez, joder, porque para mí, a pesar de izquierdista, siempre me gustó un poco el orden y esto de, ¿qué pinta ahora aquí una acampada reivindicando ahora qué, además, otra vez? Y entonces no me habían llamado especialmente la atención, pero ¿qué sucede? Que yo por aquel entonces era un chaval, pues como ya sabéis, rebelde, de izquierdas y todo eso, y a mí lo que me gustaba un poco era la bronca contra la poli, porque para mí la poli en aquellos momentos ha cambiado mucho, en mi opinión, acerca de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Para mí la poli en aquel momento pues era una panda de matones con porra y que eran unos chulitos y que tal. Entonces, si había oportunidad de ir allí a tocar los cojones, de hecho en mi canal tenéis algún vídeo en el que cuento cómo por imbécil me acabaron poniendo una multa por hacer el bobo en una manifestación y así. Entonces yo un día veo en Facebook que esta acampada contra la pobreza dicen que han dicho que va a ir la policía a desalojarlos en un par de horas y pedían gente para ir allí a hacer de muro, ¿no? Y entonces yo veo aquello y digo, pues vamos. Nada, al final fui yo con mi novia porque no conseguí reclutar a más gente, porque yo siempre tuve muy poco poder de convocatoria. Y nada, llegamos allí, conocemos a las 3 personas fundamentales, que eran Paco, David y Juan, de las que ahora hablaré, y estuvimos esperando una tórrida tarde de julio, y allí estuvimos esperando y al final allí no vino ni Dios. Yo a día de hoy no sé si aquello era verdad, si que iba a venir la policía de verdad, o si por contrario aquello fue una cosa que se inventaron desde el aparato de propaganda del partido, de
del colectivo, después del cual yo formé parte, para traer gente. No sé lo que fue, el caso es que lo consiguieron. Ya nos quedamos. A mí Paco, ya os hablé de él en el vídeo de los partidos comunistas, se me presenta como stalinista, me habla de Red Roja, pero él especifica mucho que esta acampada no es una acampada política, que él es comunista, pero que David, que es otro chico que también está allí, es anarquista, que por ejemplo Juan, que es digamos el cabeza visible de todos, el que hacía los directos todos los días por la noche con la página de Facebook, un poco el que contestaba a los comentarios, todo, pues ese no sabíamos muy bien, nosotros sospechábamos que era un poco de derechas, pero bueno, allí estaba. El caso es que Juan había sido un sin techo en Vigo durante muchos años, había vivido en un parque y tenía una historia que, joder, ¿quién mejor que él para explicar lo jodido que lo tiene una persona en Vigo? Porque en otras ciudades no es igual, pero en Vigo ser un sin techo es bastante complicado. Entonces, bueno, así se montó. Bien, os voy a explicar por qué la acampada estaba allí. El albergue de Vigo, ya me diréis si sabéis cómo funcionan otros albergues, pero el albergue de Vigo funciona de la siguiente manera. Tú llegas como nuevo usuario y entonces tú tienes derecho a lo que se llama cama 10. Cama 10 significa que tú tienes una cama asignada durante 10 días. Cuando llega los 10 días, te tienes que ir a la calle. Y el resto del mes ya no puedes volver al albergue. Y entonces entras dentro de lo que se llama cama 0. Cama 0 es que tú, sin tener una cama en el albergue asignada porque no te toca, vas todas las puñeteras noches a ver si alguien de los que tiene la cama 10 no se presenta. Entonces, si no se presenta, no me acuerdo ahora cómo era, si por orden de llegada o aleatorio, no me acuerdo, entonces puedes acceder a esa cama esa noche. Porque el tipo que tiene cama 10 sigue teniendo esa noche asignada las 10 noches. ¿Se entendió, no? Vale, ¿qué sucede? Que tú estás obligado a estar allí. El proceso de van pasando los de cama 10 no es demasiado ágil. Y el otro albergue que hay, al que tú podrías acceder, que era uno de los capuchinos, si ahora no recuerdo mal, estaba en la otra punta de la ciudad. Y ya una persona físicamente bien, joven como yo, y sin una carga pesada en la espalda, tal vez podría llegar en ese tiempo, siempre y cuando la climatología acompañase. Lo normal es que no, lo normal es que hay gente pues, que está cascada, está en la calle, gente que lleva sus cosas, gente que es mayor, no podía llegar antes de la hora de cierre del otro albergue. Entonces, había algunos que ya optaban por no ir a aquel albergue e intentaban probar en el otro. Otros directamente ni probaban. Cuando ya veían pues, que era una noche que llovía mucho, que hacía mucho frío, ya sabían que la cama 0 nada, porque iba a estar el albergue a reventar de gente que quería pasar. Entonces pues ya muchos se iban a dormir a naves abandonadas que había por allí cerca del albergue, a muchos edificios abandonados del casco viejo de Vigo, que por aquel entonces no estaba tan reformado como ahora. Había un convento antiguo que estaba completamente abandonado y aquello era la mansión de los sin techo. Y entonces pues nosotros lo que exigíamos era una mejora en las condiciones del albergue. El albergue y el Ayuntamiento de Vigo tenían capacidad de sobra para recoger, en vez de a los, yo no me acuerdo cuántas camas 10 había, pero igual había 15 camas 10 o 20. Tío, había 50 sin techos censados en Vigo. No era tan difícil reunir otras camas para que la gente pudiera, ¿sabes? De hecho, la gente cuando podía no dormir en la cama allí en el albergue y podía alquilarse una pensión o podía irse a otro sitio, se iban a otro sitio, no se iban al albergue. Porque eso de que no, es que se van a aprovechar del sistema, vale, alguno habrá que se aproveche. Allí, cuando nosotros empezamos después a traernos a la gente a la acampada, alguien intentaba aprovecharse de vez en cuando, pero coño, ya estábamos allí nosotros para evitarlo. Pero muy poca gente era así. Pero bueno, vamos a ir por orden. Nosotros lo que pretendíamos era reunirnos con Abel Caballero para que hiciera una mejora en las condiciones del albergue y por otro lado, lo que dije antes, un plan de acción para la gente, para familias con hijos que estuviesen a punto de quedarse en la calle y por otro lado, para gente que ya viviese en la calle de forma crónica. ¿Qué pasa? Que Abel Caballero decía que ese problema del que nosotros hablábamos no existía en Vigo, porque en Vigo no había nadie que durmiese en la calle. Apuntad bien estas palabras, en Vigo no hay nadie que duerma en la calle. Entonces no se quería reunir con nosotros porque decía que eso no existía. Entonces dijimos, vale, nosotros que ya, yo y mi novia de aquel momento,
ya estábamos plenamente integrados en la acampada, pues al final se decidió que iba a empezar una recogida de firmas para que a ver si a través de la ciudadanía llegábamos, no me acuerdo si eran a 50.000 o a 100.000 firmas, pues Abel Caballero decidía reunirse con nosotros. Y aquella recogida de firmas tuvo muy buena acogida, hasta el punto de que incluso policías locales y algunos concejales del ayuntamiento también llegaron a firmar. Llegamos a tener, no sé si fueron 25.000 o 30.000 firmas. Entonces, incluso algunos artistas, había un fotógrafo que hizo una exposición de fotos retratando gente que dormía en la calle en Vigo y las puso allí en nuestra acampada. Bueno, vino la policía a quitar las fotos, a amenazar, que nos iban a denunciar, que no sé qué, que le iban a romper las fotos al policía y al fotógrafo. Y entonces empezaron los ataques, porque Abel Caballero vio que nosotros empezábamos a gozar de cierta simpatía por la gente, porque la gente de Vigo veía que nosotros no estábamos pidiendo bobadas, ni que pedíamos la ocupación, ni el derecho de no sé qué, no. Nosotros simplemente hablábamos de una mejora de lo que ya había. Y cuando la gente le explicábamos lo que ya había y veían lo deficiente que era, todo el mundo le parecía muy razonable que había que pedir una mejora para aquello. Entonces empezaron los ataques. El tipo empezó a decir, señor Abel Ramón Caballero Álvarez, que éramos unos revientaplenos profesionales, que éramos agentes políticos disfrazados de agentes sociales y que estábamos allí a sueldo de, bueno, poco menos de Feijóo y de la Xunta, porque ese señor tiene una paranoia constante con Feijóo y con la Voz de Galicia. Entonces, bueno, viendo que este apoyo popular iba más, el tipo hizo una jugada muy perra, que fue, en primer lugar, aislarnos de la plaza, porque nosotros estábamos, aquí os estaré dejando una foto, en el medio justo de la Plaza del Rey, y os lo acompañaré también con una imagen en Google Maps. Y entonces un día llegó la policía local y nos pidió, por favor, si podíamos apartar las tiendas hacia una esquina durante unas horas, porque iba a haber allí en aquella plaza una exposición que hacen todos los años, que era verdad, de motos de la policía local. Y dijimos que con gusto, y entonces cuando las movimos todas, los muy hijos de puta, vinieron unos operarios municipales, nos plantaron unas vallas alrededor, como un zoo, pero es que aparte, claro, nosotros habíamos puesto todo así muy junto, porque bueno, era una cosa provisional, y nos arrejuntaron allí, prohibidos salir de estas vallas, bajo pena de muerte prácticamente. Y eso nos pareció una perrada, porque fue abusar de nuestra buena fe. Entonces, como eso fue una perrada, y además nos hizo otra perrada, que fue, vale, me reúno con ellos. Llega el día de la reunión con ellos, yo incluso subo una foto que os estaré poniendo ahora por aquí, en la que pongo esperando a Godot Caballero. Y en el momento en el que llega la reunión, no llega a la reunión, porque el que nos mandó fue un Mindundi, tío. No le salió de los cojones, porque el tipo tiene un ego que le puede, y como nosotros le habíamos tocado los huevos y era un poco como ceder a nuestro chantaje, no le salió de los cojones reunirse con nosotros. Entonces nos mandó a unos Mindundis. Unos Mindundis, ni siquiera un concejal, ni siquiera un secretario de un concejal, un Mindundi. Un Mindundi cualquiera. Y entonces nos negamos a tener la reunión con él, y eso le dio a él la oportunidad de decir, la acampada rechaza la oportunidad que les da el alcalde, bla 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 bla. Entonces, como eso nos parece una putada, decidimos que Juan, que es el jefe, bueno, el jefe no, la cabeza visible de la acampada, empieza una huelga de hambre. Una huelga de hambre que se acaba prolongando... Bueno, yo ahora no recuerdo el número de días, está todavía por internet. Fue una burrada de días. Juan además era diabético. Nosotros teníamos que hacer una pequeña trampa, que no estaba demasiado oculta, porque nosotros lo habíamos dicho ya que lo íbamos a hacer así en Facebook, pero bueno, era una pequeña trampa y así debo decirlo yo ante todos vosotros para ser honesto. Juan era diabético, y entonces, yo esto no sé si era una excusa o no, yo creo que no lo era, aún a día de hoy lo sigo creyendo. Él tenía que tomarse unas vitaminas todas las mañanas, y entonces le hervíamos, nada, un cazo de leche, y se lo echábamos en un vaso, y se bebía un vaso de leche con vitaminas por las mañanas por la... Pero claro, nosotros decíamos que no, claro. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a raíz de eso, algunos miembros de la acampada empezamos a notar pues que hay coches de la policía local que nos siguen, sin más.
Alguna gente, yo no tengo carnet de conducir aún hoy en día, ¿no? Y nunca tuve coche, pero algunos miembros de la acampada que sí lo tenían, pues de repente les llegaba una multa a casa. Ya, pero si yo cedía el coche, se lo tenía prestado a no sé quién que estaba en Vilagarcía, no puedo tener una multa de aparcamiento en Vigo ese día. Un montón de cosas así. A mí, por ejemplo, ahora os voy a poner un vídeo aquí. Yo estoy tocando con mi grupo Dinamita en un local de Vigo y de repente llega la policía local a clausurarlo. Cifuentes dimitió, Albert Rivera no ganó, Rita ascendió, Fraga se extinguió, Libre pasó, ahora va todo bien. O cortamos o tomamos otro tipo de medidas. Nada. Sí, Un placer. así de igual. Muchas gracias por venir. Y hasta la próxima. Hay una voz por ahí que se oye muy flojo, pero que se oye un policía diciendo que vienen por una orden política. Y además dicen que si no paramos inmediatamente que va a haber consecuencias. Hubo una época que yo no podía dar un concierto en mi grupo. En el momento en el que en Vigo aparecía un cartel de que Dinamita tocaba en no sé dónde, era matemático, parecía la policía local y clausuraba el concierto, siempre diciendo que había algún vecino que se quejaba o alguna cosa así. Entonces, claro, eso a mí me hacía pensar, el señor Abel Caballero, o probablemente el payaso que os voy a poner ahora la foto de él en pantalla, un tío que se llama Pella Font, que no me acuerdo ni cómo se llama, el caramona este, concejal de seguridad. Ese señor tal vez, pregunto, no acuso, pregunto, ¿habrá prevaricado y habrá utilizado la policía local de Vigo, que la pagan todos los vigueses, yo por suerte ya no vivo allí, para una cosa meramente personal, para una cosa que atacaba meramente al ego de aquel señor Abel Ramón Caballero? ¿Es posible que las múltiples amenazas de la policía local por multarnos por algo que nos había dado permiso la subdelegación del gobierno? Y ahora me vais a decir si yo me equivoco, pero que yo sepa, cuando hay una ley que viene de un órgano superior, un órgano inferior no puede decir nada en contra de eso. Si a nosotros nos dieron permiso la subdelegación del gobierno, la alcaldía de Vigo no tiene nada que decir. Pero sí, nos amenazaban y que sí, porque esto no lo podéis mover, y movíamos una tienda y venían, y si nosotros decíamos que no la queríamos mover, nos la rompían, porque esa es otra, claro, como soy policía local, yo no puedo, no mueves la tienda, bueno, la muevo yo y te la pongo allí. No, te la tengo que romper, y te tengo que romper lo que tengas dentro. Para mí la policía, como digo, ha cambiado mucho mi opinión, mucho. Sobre algunos policías locales de Vigo, y en especial del GOA, la Guardia Oficial de Abel, que así se llama, no ha cambiado nada. Unos putos. Si veis alguno de mis vídeos sobre la acampada, uno que se llama Intervención Policial, veis un policía que me intenta decir que si tengo una base de datos porque me va a denunciar, porque yo le estoy grabando. ¡Idiotas todos, joder! Una panda de payasos. Una panda todos de payasos, aquellos policías. Madre que los parió. Ya me enfadé y no me quería enfadar. Bueno, la huelga de hambre hay que abortarla porque si no Juan va a morir, básicamente. Y entonces decidimos cambiar de tercio. Creamos el movimiento Tomemos Novembro, lo creamos en el mes de noviembre, y básicamente era aglutinar a todos los artistuchos de chicha y nabo que había por Vigo delante, que hay muchos, aprovechándonos un poco del afán, porque estos políticamente nada, estos sobre todo eran, la gente en Vigo no es caballerista, pero la juventud, quiero decir, pero les hace gracia, y sobre todo la juventud artista con grupos de música o tal, están deseando que les caiga un contratito municipal para tocar en las fiestas de Colla o en alguna mierda así. Entonces, no todos los artistas, muy pocos artistas de Vigo están dispuestos a levantar una voz contra el alcalde. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nos aprovechamos de su ego, básicamente. Dijimos, vale, a estos políticamente no los atraemos, pero si les prometemos un escenario gratis, con un número X de público bastante elevado y tal, y les atacamos un poquito ahí como nos gusta lo que haces y tal, esto nos va a servir para atraer gente. Esto no se habló así en un primer momento, pero esto se acabó hablando así. Porque la gente que vino, y ahora muchos si me ven se van a indignar,
quitando tal vez pues a Cristian y quitando tal vez a un par de personas más que se me vienen a la cabeza, los demás venían allí por puro interés, porque bueno, porque era fácil ir a la acampada, era una risa, ir a tocar la guitarra y a hacer un bailecito, pero cuando hacían falta de verdad, allí no había ni Dios. Cuando hacían falta de verdad, allí no venía nadie. Entonces, bueno, pues nos aprovechamos un poco de ellos. Y al final conseguimos crear un movimiento cultural que cada fin de semana hacía 1, 2, 3 o 4 conciertos en distintos locales de la ciudad, a los que cada vez venía más gente. Llegó a venir gente notable como el actor Morris, llegó a venir Tony Lomba, Tony Lomba. Llegó a venir gente así bastante curiosa y entonces también llamamos la atención de la prensa. Y parecía que la cosa era ya imparable. Nos habíamos cargado además a muchas de las asociaciones, porque muchas de las asociaciones de Vigo, de los desahucios, de ocupas y de mierdas así, nos odiaban todos. La verdad es que todos nos echaban pestes, porque todos habían intentado hacerse con el control de la acampada, ninguno había podido, y luego por encima veían que conseguíamos los resultados que ellos habían tardado igual años sin conseguir en unos meses. Y entonces, bueno, la cosa era como imparable y de repente, ya que no voy a emitir un juicio, lo hice en un vídeo anterior, le llamé rata traidora. Tal vez ahora, reflexionándolo, no tengo información suficiente como para emitir ese juicio, así que no voy a emitir juicio ninguno. Empezó a tener unos contactos con una señora que se llamaba Elena González del PP de Vigo, que nosotros, como éramos apolíticos en aquel sentido, no, era una señora amable, educada, que a veces venía y nos traía un café a todos los que estábamos allí, porque yo, junto con ellos tres que mencioné al principio, con Paco, David y Juan, yo dormía regularmente allí. Era así de los chavales, digamos. Cristian alguna vez durmió también, pero bueno, yo era de los chavales de los que me dormían allí. Y bueno, que nos traía un café de vez en cuando, y empezó a hacer cosas raras. La acampada empezó a apoyar unas cosas que eran un poco extrañas, y al final descubrimos que le estábamos haciendo el juego del PP, que la acampada había sido secuestrada por el PP y que estaba siendo dirigida por el PP de Vigo, teniendo que darle la puñetera razón a Abel Caballero cuando nos llamó agentes políticos llamados de agentes sociales. Cuando lo dijo no era verdad, pero acabó siendo. Claro, eso para nosotros fue un palo muy duro. Habíamos puesto allí en aquella acampada pues mucho de nuestra vida. Vivir en una plaza. Yo vivía prácticamente en aquella plaza en algunos meses, y no en los meses mejores, porque ni en verano ni en invierno eran los meses mejores. Y no era solo eso, era todo el puñetero día pensando en ello. Hubo una época en la que, esta época final, que me olvidé de decirlo, nosotros empezamos a recoger a la gente que se quedaba fuera del albergue porque no tenía cama y nos la llevábamos a la acampada. Y le dábamos de comer, y le dábamos una tienda de campaña, y le dábamos un abrigo para que durmieran. Y si nosotros, que éramos unos mindundis tirados en una plaza, pudimos hacerlo, joder, ¿qué no va a poder hacer el concello, tío, que tenía la capacidad de sobra para aumentar en 30 plazas el albergue y contratar a 3 o 4 trabajadores sociales más? Si es que el plan era ese. Eran 3 o 4 trabajadores sociales más y ampliar 30 camas en el albergue para garantizar que no se quedaba nadie, incluso cuando viniera gente de otra ciudad. Era eso. Y para esa mierda gastamos una cantidad de esfuerzo, dolor, joder, tío, algunas veces pues pasamos miedo con la policía, tensión, esfuerzo, bueno, pues al final no valió para nada, pero aún así no reniego de ello, porque fue una época muy bonita. Yo la recuerdo con mucho cariño, estábamos muy vivos, joder, hacíamos muchas cosas. Yo creo que concienciamos un poco la ciudad, aunque luego llegó lo de las luces, porque todo esto fue previo a las luces. Luego llegó lo de las luces de Navidad y todo aquello pues ya se olvidó completamente. Se olvidaron de nosotros. Pero bueno, el tiempo que estuvimos, la verdad es que estuvo bien, a mí me gustó. Lo volvería a hacer, sin duda alguna. De hecho, ha servido para que a día de hoy yo haya decidido sumarme a una propuesta ciudadana que están empezando a nacer en Vigo y de la que ya hablaré en otro momento, cuando seamos unos poquitos más en el canal, porque tal vez me interesa que seamos unos cuantos antes de hablar de esto. No sé si quiero decir algo más. Nada.
Aquello terminó, pues, como digo, en eso, en que nosotros nos fuimos en tropel de aquella acampada porque no queríamos tener nada que ver con el PP. Y aquella acampada, en cierto modo, y cómo terminó, sirvió un poco para que yo pudiera haber tenido la facilidad que tuve para después abandonar la izquierda. Porque justo después de ello, yo entré en una etapa muy mala de mi vida, en la que me pasaron muchas cosas malas. Una etapa de la que estoy escribiendo una novela. O sea, fijaos si me pasaron cosas y fueron cosas tan horribles que estoy escribiendo una novela sobre eso. Ya hablaremos de mi novela, que tengo muchas ganas de hablaros de ella. Y toda aquella gente tan revolucionaria, tan tal, gente con la que yo había compartido tanto sufrimiento, tanto esfuerzo, en el momento en el que estuve mal, mi novia me dejó, los amigos aquellos del grupo de la acampada, no supe nada más de ellos nunca. Todo muy triste, pero gracias a ello fue como, tío, es que al final, ya lo dije en un vídeo, no se trata de la izquierda, se trata de la gente que compone la izquierda. Estoy seguro que si hubiera estado en un partido carlista, en vez de en aquella historia, el día que yo tuve, que entré en aquella historia, en aquella vorágine de mierda, y que estuve mal, que duró aquella etapa, pues 3 años, desde el 2019 hasta el 22 aproximadamente. Pues estoy seguro que los carlistas, por ejemplo, hubieran hecho suyo el lema de no se deja a un compañero atrás. Toda gente me dejó atrás, entonces me ayudó mucho a la hora de poner distancia y decir, bueno, no os debo nada, ¿sabes? Así que bueno, eso ha sido la historia de la acampada. Estoy ahora repasando mis notas a ver si me dejo algo o no, simplemente eso. El señor Rabel Caballero pues se saltó a la torera muchas veces, sí que dormía gente en Vigo, en la calle. Y podéis ver el documental que tengo en mi canal acerca de esta etapa tan bonita. Creo que nada más. Espero que os guste este nuevo sistema de edición, con fotos y con cosas. Y nada, como última imagen os dejo la bandera de la acampada que yo mismo diseñé. Representa 3 tiendas de campaña bajo el cielo azul estrellado y arriba a la izquierda la bandera de Vigo. Saludo a todos. No tengo ni idea de qué va a ser el próximo vídeo, así que ya me podéis ir dando ideas, porque las ideas que me disteis están guay, pero me van a requerir cierta preparación. No sé si os voy a hablar de la empresa de juegos que monté, que fundé junto con un pobre hombre. Bueno, no sé, ya hablaremos. Venga, saludo a todos. Buen fin de semana, no, ¿qué cojones fin de semana? Yo no sé ni qué día es ya. Jueves, bueno, pues feliz lo que quede de semana. Adiós.